Está bien. Muy bien, pues, bueno, damos gracias a Dios, sobre todo porque vivimos en un lugar donde el Evangelio puede correr. No sé cómo ha estado Venezuela hasta ahora en ese sentido, pero bueno, lo que a nosotros nos importa es que haya un gobierno, un régimen donde nos permita a nosotros predicar el Evangelio con libertad, que a fin de cuentas es en lo que estamos y lo que nos interesa. El Evangelio que predicamos, el Evangelio de Cristo, es tanto para los de izquierdas como para los de derechas, porque a fin de cuentas somos todos del mismo barro y estamos todos en la misma necesidad del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios por vivir en España, un país donde uno puede predicar el Evangelio con libertad. Recuerdo cuando fuimos a dar de alta la Iglesia en el Ministerio de Justicia, la delegación del Gobierno aquí en Burgos, lo envían a Madrid, nos envían nuestro permiso para tener la iglesia, para reunirnos, para predicar, nos dan un número de asociación confesional y podemos predicar a Cristo. No tenemos por qué pertenecer a ninguna, doy muchas gracias a Dios por esto, no tenemos por qué pertenecer a ninguna denominación, porque Cristo no es de nadie, Cristo no es católico, Cristo no es protestante, no es evangélico, no es menonita, no es bautista. Cristo es el Señor. Cristo es tuyo, si tú le aceptas, de una forma libre. No tienes por qué pertenecer a las asambleas de Dios, ni a estas congregaciones de hermanos, ni ser calvinista, ni ser arminiano. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el mediador entre tú y Dios. No necesitas ningún sacerdote, no necesitas a nadie que te enmiende la plana, ni que te ordene y te diga cómo y por dónde tienes que andar. Cristo es tuyo. No das gracias a Dios por eso. Parece que algunos nos lo quieren quitar. Y si no, nos sometemos a sus normas, a sus mandamientos de iglesia, a sus sistemas legales. Pero nadie puede quitarnos a Cristo. Ni nadie puede monopolizar a Cristo. ¿Sabes? En la iglesia aquí se ha dicho durante muchos años que fuera de la iglesia no hay salvación. Los que sois viejos, no sé si os acordaréis de esto, pero esto se ha dicho siempre. Fuera de la iglesia, y tú si eres español y llevas aquí años viviendo, sabes a qué iglesia me refiero, se ha dicho fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es mentira. Fuera de Cristo no hay salvación. Y Cristo es mío, y yo soy de Cristo. Y Él murió por mí, y murió por ti, aunque no pertenezcas a ninguna denominación. Esto es una maravilla, poder venir a Cristo libremente, sin tener que pasar por ningún tamiz, ni nadie que te mida o te diga, pues así no vale, pues tiene que ser. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A Él, no al pastor, ni al rabino, ni al cura. ¿Cuántos dicen, yo es que no creo en los curas? ¿Y? Es que yo no creo en los pastores, porque conozco a uno que se marchó con la mujer de otro, se llevó el dinero de la iglesia. ¿Y? Entonces aquí no se trata de curas, ni de pastores, ni de rabinos, se trata de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo es tuyo, libremente. Tú puedes venir libremente a Él, no necesitas a nadie, ni de nada. Eso es una auténtica maravilla. Qué grande eso. Cuando yo me convertí, va a hacer ahora muy prontito 50 años, yo no buscaba al Señor. Yo estaba a lo mío, tenía 22 años, por el año 1977, Noé acababa de salir del arca con los animales, yo no le buscaba. Pero mira, un hermano mío se convirtió y comenzó a hacer cosas extrañas. No quiso bautizar a su niña cuando nació porque él decía que la Escritura enseña que
que cuando la gente se convertía a Cristo, se bautizaban hombres y mujeres, niños no, porque eso es una decisión de adultos. Yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo y yo quiero ser cristiano. Esto es la decisión de un adulto. Un niño no puede decidir. Pero la tradición en mi casa, porque mi madre era católica, tremendo. La tradición ahí era bautizar a los niños. Y mi padre era un hombre de carácter. Y yo le dije a mi hermano, bautiza a la niña y luego continúas con tu historia, porque si no se va a liar una en casa. No, porque la Biblia dice, yo decía, ¿pero qué le ha dado a este hombre para llegar al punto de enfrentarse con mi padre? Como decía la niñita de la película, la que se va a armar, la que se va a armar. Digo, ¿qué le ha dado a este hombre? Pues mira, eso me llevó a mí a leer el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mi padre tenía un Nuevo Testamento en casa, un nácar colunga católico, que se lo habían dado en unos cursillos que hizo en el Escorial con los curas y tal, se hacían estas cosas. Entonces, un Nuevo Testamento allí. Y yo, muy de aquella manera, por la actitud de mi hermano, cogí el Nuevo Testamento y lo abrí, comencé a leerlo. Y me impactó tremendamente. De verdad, te hablo con verdad. Me impactó tremendamente hasta el punto de que yo decía, ¿pero cómo es posible que esto esté aquí y la gente no lo sepa? La gente no sabe esto. Esto es magnífico. Hasta en las cosas, hasta en detalles sencillos, como cuando el Señor decía a estos fariseos legalistas que ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían tocar. Ellos eran los santos varones. Y el Señor les decía, vosotros que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Y yo decía, tío, qué bueno esto que ha dicho. Estaba emocionado con cualquier detalle del Nuevo Testamento. Y eso me llevó a indagar y al final a convertirme al Señor. Mira, mi hermano, no sé por qué estoy yendo por aquí en esta mañana, el Señor sabe. Esto despertó hambre en mí. Despertó hambre. De alguna forma, la cuestión empezó inquietándome, ¿no? Por decir, se va a liar en la familia por una tontarracada de este hombre que no sé en qué sectarismo ha caído ni qué le han metido en la cabeza. El que estaba en un sectarismo era yo, que no sabía dónde tenía mi mano izquierda ni mi mano derecha. Pero empieza por ahí, por una inquietud. Y cuando comencé a leer el Nuevo Testamento por mi cuenta, sin que nadie me lo leyese ni me lo explicase, que yo recuerdo de ir a misa porque mi padre decía, bajar a misa porque si no tu madre no va a formar una que para qué. Bajábamos a misa. Con 20 años a misa. Subían mis amigos por la otra calle con los balones al partido el domingo por la mañana. No, que yo... A misa. No sé dónde estaba, siempre me pasa igual. Me voy por aquí y por allá y luego no sé volver. El tema es que se despertó en mí hambre. Empecé a leer el Nuevo Testamento. Sí, esto es lo que quería decir, que iba a misa y el cura leía el Santo Evangelio que correspondía cada domingo y tal, y leían allí 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Isaacar, de la tribu de Neftalí, 12.000. Y yo decía, ¡y! Unas cosas, pero ¿esto dónde va? ¿Qué es esto? 12.000, tantos mil y tantas. Pero cuando yo, directamente, gracias a Dios porque Gutenberg inventó la imprenta y se imprimieron libros, Biblias en todos los idiomas. Cuando yo directamente leí mi Nuevo Testamento, se despertó en mí hambre por saber más, por las cosas del Señor. Mira, el Señor Jesucristo dice, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre espiritual es lo mejor que puede venir a la vida de un hombre. No hay nada mejor, mi hermano, porque te voy a decir una cosa. Tú nunca buscarás a Dios si no tienes hambre de Dios en tu corazón. Y tú no puedes producir hambre por Dios en tu corazón. Dios tiene que producir ese hambre en ti, como decía muy bien José. Dice el Señor por medio del profeta, yo traeré hambre sobre la tierra. Pero no hambre y sed de agua y de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. ¿Leíste eso?
El Señor es el que trae el hambre, el que pone hambre en nuestros corazones. Se les ingenió conmigo de esa forma, leí la palabra, leí el mensaje de Cristo. Y se creó en mí un hambre. Un Cristo, mi hermano, repito, que no es de izquierdas ni es de derechas. Los de derechas se lo quieren adueñar de una forma trafullera y los de izquierdas le quieren hacer un revolucionario de no sé qué. No es ni de izquierda ni de derecha. Mira, dice la palabra que Josué salió a los alrededores de Jericó y se encontró a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres de izquierdas o de derechas? No podríamos preguntar. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre con la espada en la mano le contestó, no. Qué respuesta más extraña, ¿no? Sino que yo he venido como príncipe del Señor de los ejércitos. Y dice que Josué se postró de rodillas y le adoró. El Señor no es ni nuestro ni de ellos. El Señor es el Señor. Es el Señor. Y todo aquel que humildemente se postra y le recibe, Él lo convierte en una nueva criatura. Me da igual de dónde vengamos. De los que estamos aquí, unos venimos de un lado y otros venimos de otro. ¿Sabes? Yo no me gusta, mi familia lo sabe, con mi esposa en casa a veces hablo cosas, porque en fin, hay cuestiones que redundan en un bien espiritual o al contrario, y hablamos cosas en casa. Pero nunca discuto con nadie por la política, porque por encima de la política me interesa la persona, y mucho menos de fútbol. Mi nieta viene y dice, abuelo, ¿tú qué eres? ¿Del Atleti o del Barça? Y le digo, ¿tú de quién eres? Dice, yo del Atleti, porque su papá es del Atleti, claro. Y le digo, pues si tú eres del Atleti, yo soy del Atleti. Porque a mí me interesas tú, yo te quiero a ti. Lo demás son tonterías. Estamos por encima de estas cosas. Nos interesan las personas. Bueno, hemos estado hablando antes de las fiestas mucho acerca del Espíritu Santo. Esta mañana ha tocado un pasaje, José, de Ezequiel, muy bueno, donde el Señor dice, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Nosotros, hermano mío, como seres humanos, nacemos con un espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu. Pero nuestro espíritu es un espíritu caído. Cayó en Adán y nacemos ya todos caídos, con un espíritu tocado, un espíritu que necesita ser redimido. Es así. Vengamos de donde vengamos. Todos tenemos un pasado, cada uno venimos de un sitio, pero estamos todos en el mismo lugar. Ahora, el profeta Ezequiel dice que el Señor dijo, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Bien. Hay un pasaje también en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de los Números, donde dice la palabra que en Josué y en Caleb había otro espíritu. ¿Leíste eso? Había 12 espías, fueron a inspeccionar la tierra, 10 de ellos dieron un mal reporte, como se suele decir, de aquella tierra, cuando Dios había dicho, esa tierra que yo os voy a dar es buena, fluye leche y miel, que es tipo de bendición. Pero 10, rajaos les puedo llamar, dieron un reporte contrario al del Señor. No, tal, sí, hombre, la tierra no es mala, pero allí los muros son altos, hay gigantes, nosotros no podemos. Un espíritu de apocamiento, un espíritu de temor, un espíritu de duda y de contradicción a la palabra del Señor que había dicho, yo os la entregaré. Pero así no fue con Josué y con Caleb. En Caleb y en Josué hubo otro espíritu, dice. Y el Señor dice, por cuanto hubo en ellos otro espíritu y decidieron continuar en pos de mí, yo les meteré en la tierra que prometí. No solamente a ellos, sino a sus hijos también. Mira que este tiempo de atrás hemos hablado de eso. Nuestra fidelidad delante del Señor repercutirá en nuestros hijos.
Más tarde o más temprano. Ellos pueden andar por ahí quemando cartuchos y andando de mala manera, pero terminarán como el hijo pródigo, en un callejón sin salida donde digan, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Y recordarán la casa de su padre y de su madre. Recordarán la forma de vivir en aquella casa, la honradez, el amor que había en aquella casa. Tomarán la decisión de levantarse y volver y decir al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Admíteme como, aunque solamente sea como uno de tus jornaleros. Otro espíritu. ¿Qué otro espíritu? Josué y Caleb tenían el mismo espíritu con el que nacemos todos, espíritu. Pero el Señor dice, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. ¿Quién le dio ese otro espíritu? Cuando Samuel ungió a Saúl por rey, le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y profetizarás igual que profetizan todos estos profetas. Cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti, haz todo lo que te venga a la mano. ¿Te das cuenta? Habló José del pasaje de Ezequiel. Yo pondré en vosotros mi espíritu. Un espíritu nuevo. Mira, cuando el Señor Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es curioso. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos que pensar que el Señor Jesucristo se llevó todos nuestros pecados. Antes de que el Espíritu Santo pueda venir sobre una persona, porque estos casos que hemos mencionado de Ezequiel, Josué o Samuel, el Espíritu del Señor venía sobre ellos, como influenciándoles desde fuera para darles autoridad y poder para cumplir el cometido que el Señor les encomendaba, pero siempre desde fuera. Pero el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, está con vosotros y estará en vosotros. Como decía el otro día, no hay ningún teólogo que se preste que discuta esto, la diferencia que hay entre con vosotros y en vosotros. Pero el Espíritu Santo no viene sobre una persona sobre la cual no haya actuado antes la sangre de Jesucristo limpiando sus pecados. ¿Entendemos esto? El Señor Jesucristo limpia todos nuestros pecados. Hermano mío, si tú crees en el Señor Jesucristo, algo se mueve en tu corazón y tú dices, hay infinidad de cosas que no entiendo, pero una cosa sí entiendo clara, y es lo que acaba de decir este hombre esta mañana, que yo tengo acceso directo a Dios, sin intermediarios, por medio de Jesucristo. Creo en Él, creo que Él colgó en esa cruz y sangró, no por Él que no tenía nada que pagar, sino por mí, por mis pecados. El apóstol Pedro dice que Dios cargó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados, se los llevó. Limpios por su sangre. Podemos ser limpios en un momento, por la fe en Cristo. Que esto sé que no es una teología muy corriente, pero esta es la verdad de la palabra de Dios. Cada uno venimos de un lugar, cada uno tenemos una historia. Todos, hermano mío, tenemos un pasado. Pero aquí en la iglesia no estamos para sacar los trapos sucios de nadie ni sacar a relucir el pasado de nadie. Estamos para decir que de la misma forma que todos tenemos un pasado, en Cristo todos tenemos un futuro. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo Jesús tenemos un futuro nuevo. El vecino del cuarto puede decir, yo le conozco, cómo andaba, su hermano, menuda familia era esto. Pero delante de Dios ya eres una persona completamente limpia por la sangre de Jesucristo. Sí, solamente con poner la sangre, poner perdón, la confianza en su sacrificio sustitutorio. Él murió por mí, Él se llevó mis pecados, Él vino a buscarme a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mirad, el Espíritu Santo, otro espíritu, no el espíritu que hay en nosotros cuando nacemos, sino otro espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo,
es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu del Padre. Muchas veces menciono el credo de Nicea porque lo define muy bien. El Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que estuvo en Cristo cuando Él vivió. Dice la palabra que Él fue bautizado en agua en el Jordán por Juan, y cuando salía del agua vino sobre Él el Espíritu Santo como paloma, sobre Cristo, y lo bautizó. ¿Cristo necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo? Sí, sí. Todo el ministerio que Cristo hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Todos los milagros que hizo, los leprosos que limpió, los muertos que resucitó. Me parece que no hay registro nada más que de dos, de Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. Pero bueno, también dice la palabra en Juan que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, los libros no cogerían en este mundo. Seguramente resucitó alguno más. Todo lo que Jesús hizo fue como hombre. No, Él lo hizo porque era Dios. Sí que era Dios encarnado, pero todo lo que Él realizó, lo realizó como hombre, lleno del Espíritu Santo. Él mismo en un pasaje de Mateo dice: yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios. Y esto es muestra de que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Por medio de quién echaba Jesús a los demonios fuera? Por el Espíritu Santo. Él fue bautizado con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que este mismo Espíritu Santo le movió internamente y le condujo al desierto. Léelo, fue el Espíritu el que lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. Y allí fue tentado y resistió. Y dice la Biblia que Cristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea y entró en una sinagoga. Y le dieron el libro del profeta Isaías y abrió el rollo para leer en aquel lugar que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Escúchame, Cristo no podía haber hecho eso nunca antes. No podía decir eso cuando tenía 10 años, 15 o 25. Era como de 30 años, dice Lucas, cuando comenzó su ministerio. Después de que el Espíritu Santo vino sobre él, el Jordán, fue cuando, de una forma positiva y real, pudo decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, poner en libertad a los cautivos, liberar a los oprimidos de corazón, dar vista a los ciegos, en el poder del Espíritu Santo. Y este mismo Jesús es el que dice: vosotros recibiréis ese mismo Espíritu que estuvo en mí. Les mandó, ya sabéis que lo hemos repetido mucho, les mandó: no os mováis de la ciudad de Jerusalén, porque habéis estado conmigo durante 3 años, habéis escuchado mis predicaciones, habéis visto mis milagros, pero ni de lejos estáis preparados para salir a predicar el Evangelio al mundo entero. Necesitáis ser llenos del Espíritu Santo, de manera que no se mueva nadie de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sabes por qué algunos predicadores somos tan pesaditos? ¿Sabes por qué la gente se retuerce en la silla y mira tanto el reloj algunas veces? Porque el que está allí enfrente no está lleno del Espíritu Santo. Se metió en un fregado al que nadie lo llamó. Jesús dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora mira, algo en lo que quería hacer un poco de énfasis. No lo puedo evitar, me vengo arriba con el tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Él dijo claramente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Se estaba refiriendo precisamente a eso, a que enviaría el Espíritu Santo. Vendré, dice, vendré a vosotros. También otra parte en el Evangelio de Juan dice claramente que por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hacen morada dentro de nosotros. De manera que el Espíritu Santo es el Espíritu que estuvo en Cristo y que le capacitó. Y el Señor dice: ese Espíritu os lo enviaré. Bien. Ahora, ¿cómo es el Espíritu de Cristo? Mira, Cristo fue a la cruz. Cristo no fue a la cruz a la fuerza. Los que no entienden
de la misa a la mitad, como se suele decir. No, que fue un mal juicio, lo traicionaron. Sí, humanamente hablando fue así, un mal juicio, y lo traicionaron y lo llevaron. Pero Cristo no fue a la cruz a la fuerza. Él fue voluntariamente. Él dijo: nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo voluntariamente. Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Sí o no? Voluntariamente. ¿Por qué? Porque dice, porque este fue el mandamiento que recibí de mi Padre. No fue a la fuerza. Fue con un espíritu de autoridad, con un espíritu de poder. Sí que es cierto que en la carne le encontramos en Getsemaní sudando gotas de sangre. Padre, si es posible hacer esto de otra manera, vamos a hacerlo de otra manera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre dijo, no hay otra manera, tiene que ser así. Los ángeles descendieron y le fortalecieron. Quiero decir con esto que en la carne en la cual vivimos todavía tenemos momentos de debilidad. No quiero entrar mucho en esto, pero vosotros sabéis que es así. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en nosotros. En un momento determinado viene y de nuevo nos toma arriba en poder. Cristo fue a la cruz con poder. Y Cristo, mi hermano, fue a la cruz no de rebote porque le traicionaron, le colgaron los romanos como un malhechor más. No. Cristo vino del cielo por mandato del Padre y por aceptación suya a por algo. Él fue a la cruz en busca de algo, mi hermano. Y Él fue a la tumba en busca de algo. Él venía en busca de la muerte. Mira, tengo aquí un pasaje, por no entretenernos mucho, pero que está en 2 de Timoteo 1:10, dice allí que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Él venía detrás de la muerte. Él venía por algo, sabía lo que venía y venía decidido en el poder del Espíritu Santo y fue con fuerza a la cruz detrás de algo, detrás de la muerte. Quitó la muerte, dice allí la palabra de Dios. Tú dices, yo todavía no veo que se haya quitado la muerte. Mira, estamos en el tiempo de la gracia. Dios está dando un tiempo de descuento, para que todos los suyos entren antes de que cierre la puerta del arca. Pero dice la palabra de Dios que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, que de hecho ya fue destruida por Cristo. Dice allí en Hebreos también, en el capítulo 2, los versículos 14 y 15, dice que Jesucristo con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Luego venía, sabía lo que iba a la cruz, sabía a por lo que iba. Jesucristo fue un conquistador de la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Hermano mío, ya no hay más temor. No hay más temor, porque Cristo hizo eso para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre toda la vida como esclavos. Ya no hay temor, no hay temor. El Espíritu Santo que Cristo envía sobre nosotros es este mismo Espíritu que estaba sobre Él cuando Él hizo esta labor. Cristo se levantó de la tumba, se levantó de la muerte con un grito de triunfo. Lo que había en él era un grito de triunfo, era un espíritu triunfante, era un espíritu glorioso. Ese espíritu es el que manda sobre ti y sobre mí. Qué malo el diablo, ¿eh? A veces los cristianos... Y la gente mira desde lejos y dicen, qué gente más triste. Claro, no es para menos. Pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu que le envió, es un espíritu de triunfo, un espíritu de gloria, y ya no hay temor. Mi hermano, dice Pablo que el Espíritu que Dios ha enviado a nuestros corazones no es un espíritu de temor, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, dicen algunas versiones,
Si tú tienes temor en tu corazón, por la razón que sea, no me importa. El diablo utiliza 1000 historias para meter temor en tu corazón. Si tú tienes temor en tu corazón, que sepas que ese espíritu de temor no es de Dios. No, es que esto viene sobre mi vida, porque así el Señor me enseña cositas que de otra forma yo a lo mejor no aprendo. No nos ha dado Dios espíritu de temor. El espíritu de temor, el espíritu de cobardía, el espíritu de apocamiento, el espíritu de miedo, ese que te coloca una bola en la boca del estómago, ese espíritu no es de Dios. ¿Qué espíritu nos ha dado Dios? El mismo versículo dice, nos ha dado un espíritu de poder. De poder, mi hermano, de poder. Fuera el temor, fuera el temor. Fuera ese cristianismo lloroso y apocado que no atrae a nadie y que quita la gloria y el lustre a la obra del Señor Jesucristo. Nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué dijo el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y no antes. ¿De qué más? De poder, de amor, de amor. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos teatros y estos simulacros de algunos tratando de aparentar un amor, un no sé qué. No, esto es un simulacro. El amor genuino es el amor que el Espíritu Santo de Dios trae cuando viene a nuestros corazones. No se mueva nadie de la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano mío, no tenemos que dejar ya de simular nada. Que se vea un poco en nosotros la carne, que se vea un poco lo natural, lo que somos, que no pasa nada. Si eso está ya apagado, eso está enterrado, pero eso dará paso también a que se manifieste en nosotros lo real, no lo ficticio. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué más? Y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio sobre mi conducta. Puedes predicar a una congregación la ley de Moisés durante 100 años y esa congregación en lugar de ir a mejor irá a peor. Porque la ley lo único que produce es ira. Dice la palabra que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios fue dada para que tengamos conocimiento de nuestro pecado, para que nos desesperemos de intentar cumplirla, lo cual es imposible, y nos lancemos por la fe en los brazos de Cristo Jesús, que pagó por todos nuestros pecados. Esta es la labor de la ley, y es una buena labor. Algunos lo entienden mal y pierden las energías tratando de cumplirla. Dominio propio, poder controlar mi conducta. Por el Espíritu Santo controlamos la conducta. Cuanto más fuerza natural usemos para ser mejores, peor irá la cosa. Y más nos daremos cuenta de que es imposible. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El querer el bien está en mí, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Quiero hacer el bien, pero hay algo en mí que me lleva una y otra vez a hacer el mal. Claro, eso puede durar 1000 años de vida que te diese el Señor, eso estaría ahí presente siempre. La solución está en el Espíritu Santo, dominio propio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo. Ahora, esta mañana decía, Señor, ¿cómo entiendo a aquella evangelista que decía, no contristéis al Espíritu Santo? Es lo único que tengo. Sin el Espíritu Santo no soy nada. Un puñado de apariencia, algo vacío, seco. No contristéis al Espíritu Santo. Es verdad, es lo único que tenemos. Por eso Jesús, que conocía todas estas cosas, dijo, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No más temor, bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo dejamos ya. Creo que la mayor parte de las iglesias, por lo menos en 50 años, ya he caminado un poco, he visto algunas por ahí, y otras que detestas desde lejos, se ocupan en la doctrina.
esta iglesia congregacional discute contra la iglesia de los hermanos o contra las asambleas de Dios porque estos tienen esta doctrina y esto no es así, es así. Doctrina. ¿Es mala la doctrina? No, en absoluto. No. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es importante. Una doctrina errónea mantiene a cantidad de cristianos en esclavitud. Yo lo he conocido. Y hay hermanos que pasan aquí y dan testimonio de ello. Una mala enseñanza, una enseñanza legalista, mantiene a los cristianos en esclavitud y en sufrimiento todos los días de su vida. Una doctrina correcta. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esa doctrina correcta libera tu espíritu. Te hace una persona libre. El Lutero decía, cuando yo entendí esto, fue como si las puertas del paraíso se abriesen delante de mí y yo entré por ellas. El día que yo descubrí la doctrina de la gracia de Dios en Cristo y me di cuenta de que mi Cristo lo había hecho todo por mí y me lo había regalado y lo único que yo le entregué a cambio fue un montón de pecado y de oscuridad. Estaba acostumbrado a otra cosa, me costaba digerir aquello, pero fue una liberación. Te lo aseguro, mi hermano, iba al campo y el sol brillaba más y los pájaros cantaban mejor y las hojas de los árboles se movían con más alegría. ¡Fantástico! La doctrina es importante, pero ¿qué me dices de una doctrina sin el Espíritu Santo? No es suficiente. No es suficiente, mi hermano. La letra mata. El Espíritu es el que vivifica. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el Espíritu el que vivifica. Y es el Espíritu el que nos da la capacidad de andar como es debido, con dominio propio, sobre la doctrina de Dios. Creo que nada más. Nada más. Esto nos convierte, la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros nos convierte en nuevas criaturas.